voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Es un pequeño robalo. Creo que solo un pez de todos los organismos, más de 200 organismos analizados, no presentó microplástico. Eso. El poliestireno, el que está en estos envases de estereofón, está altamente relacionado con cáncer. Algunos tipos de plástico liberan toxinas y empiezan a haber problemas a nivel fisiológico, a nivel reproductivo, ¿verdad? En las mujeres, en los hombres. Jaiba, que se utiliza comercialmente. De aquí mismo, de Playa Grande, o sea, lo acabas de sacar. Playa Grande, sí. Esta es una especie nadadora, ve que las patitas son modificadas atrás. De microplásticos. Sí, este es para el estudio de microplásticos. En Estados Unidos y en España se hizo un estudio en el agua potable de lo que la gente estaba consumiendo y tiene microplástico. Biólogos de la Universidad Nacional se están trasladando hasta acá desde hace varios meses, años, liderando una importante investigación que tiene que ver con microplásticos en recurso marino, en peces que, por ejemplo, terminan en la mesa de su hogar. Que vamos a separar los estómagos. Se ha comprobado en otros estudios que el microplástico es tan pequeño que puede pasar por el torrente sanguíneo y acumularse en el hígado. No voy a pedir bolsa en el súper, no voy a pedir pajilla en el restaurante, pero va más allá, hay que sacrificar un poco más allá. Hay turismo rural ahorita en Costa Rica que está promoviendo el consumo exclusivamente de bebidas locales, o sea que si ellos toman un tour con ellos, son tan amigables con el ambiente que por más que quieras un refresco en plástico no te lo venden, solo vas a consumir el producto nacional, el fresco de tamarindo, el fresco de cas que ellos tienen. Para vender pipas. Para vender pipas. Saca las pajillas de esa planta. O sea, hay que saberla escoger. Exactamente. Investigaciones que los estudiantes están desarrollando, algunas en manglares, algunas viendo microplásticos, otras viendo esta parte de vegetación que protege el hábitat de anidación de la tortuga baula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Voz, nuevamente con temas que tienen que ver con usted. Le vamos a hablar de uno que tiene que ver con la salud, la ingesta de alimentos. ¿Usted está seguro de los alimentos que está comiendo, de los que está consumiendo, de su salud y sobre todo de aquellos que vienen del mar? Por eso nos vinimos acá, porque vamos a hablar de una investigación que lideran estudiantes y también académicos de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y que tiene que ver con la salud de nuestros mares y, por qué no, de algunos de los productos que llegan hasta su mesa. Por ello estamos acá, en el Parque Nacional Marino Las Baulas, Playa Grande, Guanacaste, y me acompaña Carol Ulate, quien es bióloga marina de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, para hablar sobre este tema que nos encanta por el lugar donde estamos, pero que también al mismo tiempo, ¿por qué no?, genera alguna preocupación. Carol, muy buenas, bienvenido a Una Voz, gracias por acompañarnos y hablar sobre este importante tema que es decisivo, ¿verdad?, también para la salud del país. Muy buenas, Carol. Buenas. Sí, este proyecto en el que estamos hoy aquí es bastante interesante y tal vez es un tema que no es tan conocido por todos, entonces esperemos que les quede claro la idea de lo que estamos haciendo hoy. Carol, antes de entrar a los aspectos de contenido, de fondo del proyecto, hablemos un poco sobre el marco, ¿cómo podríamos decir?, institucional o el antecedente inmediato que hay a la labor que se está haciendo aquí por parte de una terciaria de la Universidad Nacional, porque no es un tema nuevo, ustedes ya lo venían investigando. Hablemos un poco en cuál fue el estatus de esa investigación, en qué quedó desde el punto de vista institucional, para ubicar un poco a la gente que nos escucha y nos ve. Sí, bueno, la Universidad Nacional ha estado participando en un intercambio estudiantil con la Universidad de California, de Channel Island, y ellos nos invitaron el año pasado a trabajar con una tesista de doctorado de la Universidad de Portland. Ahí fue donde yo la conocí a ella y me introdujo a este tema de microplásticos que ya otra compañera en la Universidad Nacional, Andrea García, había estado trabajando. Entonces, desde ese entonces, desde el año pasado, he aprendido mucho porque realmente no conocía del tema. Yo soy bióloga marina, pero este tema de la contaminación con microplásticos fue nueva para mí.
Y fue muy bonito el intercambio, aprendimos mucho y ahora tenemos nuestra propia tesista trabajando en ella. La investigación que usted lideraba inicialmente sobre el tema de microplásticos en el recurso marino y mucho del cual llegan hasta nuestras mesas, esa investigación de algún modo quedó stand-by, quedó congelada por un tema de presupuestario. Tal vez cuéntenos un poco sobre esto para luego ya introducir al tema actual. Ok, sí, la Universidad Nacional junto con la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico hicimos una propuesta para trabajar con el microplástico y toda la afectación que podría tener en la salud humana. Queríamos revisar diferentes fuentes donde podría estar el microplástico, inclusive el agua potable, íbamos a revisar. Pero lamentablemente, porque el año pasado fue muy convulso con lo de la reforma fiscal, el presupuesto se recortó y lamentablemente nuestro proyecto no fue muy aprobado. A mí lo que más me preocupa, que no nos aprobaran el proyecto, más que eso, es que es un tema urgente, es un tema que necesitamos abordar este año, no el próximo año, dentro de 2 años, no, debemos de abordarlo desde ya. Entonces, ahorita estamos buscando financiamiento externo fuera del Estado para ver si podemos terminar nuestra investigación, que creemos como grupo académico que es bastante importante a nivel nacional y a nivel de todo el mundo. O sea, es un tema muy, muy candente ahorita. Introduzcámoslo. ¿Por qué es candente? ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué están encontrando inicialmente ustedes en el recurso marino a la hora de investigar sobre microplásticos? Ok, si quiere hablamos un poquito del microplástico. Realmente el microplástico tiene diferentes fuentes. Hay fuentes como la que todo el mundo conoce, que es la descomposición del plástico que está en el mar o en el ambiente, que se fragmenta por la acción del sol y entonces quedan estas partículas que luego son consumidas por otros organismos. Entonces, el microplástico en sí también tiene fuentes, por ejemplo, está en la pasta de dientes, está en los champús, estas bolitas, estas perlas que traen los cosméticos que dicen que son para más abrasivo, para mejor limpieza. Antes eran piedra pómex, ahora son microesferas de microplástico porque es más barato. Entonces imagínense ustedes cuántas personas en este momento se están lavando los dientes, cuántas personas se están lavando ropa, lavando platos. Y el consumidor no sabe lo que está consumiendo, porque si vienen estas palabras químicas, poliestireno, estos polímeros que la gente no entiende, no sabe que está consumiendo. Y mucho de eso viene a dar al mar. A todos los ambientes. De hecho, se ha encontrado hasta las gotas de lluvia. Wow. Ajá, ya se sabe. Quebradas, ríos, cuerpos de agua, nacientes. Sí, ya se sabe, digamos, en Estados Unidos y en España se hizo un estudio en el agua potable de lo que la gente estaba consumiendo y tiene microplástico. Eso era un componente importante en nuestro proyecto. Queríamos saber si el agua que nosotros estábamos consumiendo tiene microplástico, porque estas partículas son tan pequeñas que pasan todos los filtros. Pasan todos los filtros. Además, cuando uno hace el agua potable, uno está muy preocupado de los microorganismos, que no tengan bacterias, que no tengan ningún patógeno que nos puedan afectar, pero estas partículas son inertes y realmente todavía no se sabe cuál es la afectación a la salud humana ni del ambiente. Inicialmente en su investigación, ¿qué encontraron? ¿Sí encontraron microplásticos en el recurso marino aquí en la zona Pacífica Norte? Sí, en la colaboración del año pasado nosotros capturamos alrededor de unas 10 especies de peces diferentes en lo que fue la zona estuarina del Parque Marino de Las Baulas y la zona costera. Y también estuvimos estudiando las jaivas, que es un componente importante aquí porque la gente lo consume, es un producto importante. Y lamentablemente creo que solo un pez de todos los organismos, más de 200 organismos analizados, no presentó microplástico. El resto tenían ese tipo de componentes. En el estómago, ajá. Y muchos de ellos son consumibles por la sociedad en el Valle Central, aquí en las costas. Claro, no, sí, todos los peces que capturamos son consumibles y el crustáceo que estamos trabajando, que es la jaiba, es consumible. Y más que todo, el problema es, no solo lo tenían en el estómago, hemos estado revisando el músculo. Parece que el microplástico es tan pequeño que viaja por el torrente sanguíneo y se aloja en el músculo. Entonces, claro, nosotros agarramos un pez y estamos limpiando las vísceras, no nos comemos el estómago, nos comemos el músculo y parece que se está alojando en el músculo también. Ya entiendo por qué usted cuando dice que es un tema urgente para el país y que lamentablemente por la situación fiscal que vivimos a la hora de socar la faja, un proyecto como este queda sin financiamiento. Esta es un poco la razón por la cual ustedes intentarán buscar otra fuente para que el proyecto continúe.
Claro, y estas alianzas entre universidades extranjeras es un punto de apoyo para tener una esperanza para obtener financiamiento, porque realmente el financiamiento en general es difícil, es escaso. Carol, ¿hay alguna forma, a través de estudios que se han hecho en otras latitudes, en otras partes del mundo, sugerir al menos posibles afectaciones a la salud humana a partir del microplástico que se está encontrando en peces, en el recurso marino que consumimos en casa? ¿Ya se piensa en algún tipo de afectación o patología? El año pasado hicieron la primera conferencia entre médicos para ver las posibles afectaciones y fue casi como un llamado de vengan, reunámonos, juntámonos. ¿Alguien está haciendo algo? No. Necesitamos que vayan a hacer algo. Realmente en salud humana no se han estado haciendo ensayos. Hay un trabajo ya publicado donde se ha determinado que en heces humanas hay microplástico. Pero al final la gente entiende, bueno, es un plástico, es una molécula inerte, pero no, realmente algunos tipos de plástico liberan toxinas que son bastante perjudiciales, que se han relacionado, por ejemplo, con disruptores endocrinos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos una cascada de hormonas para funcionar, tanto los hombres como las mujeres, y estos disruptores endocrinos cortan, ¿verdad?, esa cascada de hormonas y empiezan a haber problemas a nivel fisiológico, a nivel reproductivo, ¿verdad?, en las mujeres, en los hombres. Entonces, no solo es la partícula en sí, sino las sustancias que liberan. ¿Algunas otras enfermedades asociadas a esto o no sé? Sí, realmente estas sustancias, por ejemplo, el poliestireno, el que está en estos envases de estereofón, lo que conoce la gente como estereofón, está altamente relacionado con cáncer, es cancerígeno. Ya eso se conoce, es cancerígeno. O sea, se le ha dicho a la gente ya desde hace mucho tiempo, no calienten alimentos en estereofón, traten de no usar estereofón en general, porque este es un polímero de los que ya se ha demostrado que son bastante peligrosos. Hay otros polímeros que no se le ha hecho tanta mala publicidad, pero debería estarse haciendo igual de mala publicidad que el estereofón. O sea, que estos microplásticos que se están encontrando en los peces condicionan la salud humana, la condicionan. Eso es un hecho. Sí, la condición humana y la condición del ecosistema también, de los mismos organismos, porque al ser disruptores endocrinos, como les decía, en peces también podría estarles afectando su ciclo reproductivo. Con las manifestaciones de Carol, alguien podría pensar que, bueno, qué tema más importante y qué lástima, el tema llegó hasta ahí, pero no, hay una lucecita de esperanza y por eso vinimos aquí a Playa Grande, en el Parque Nacional Marino de las Baulas, en Guanacaste, porque una terciaria de la Universidad Nacional está desarrollando un estudio que de alguna manera intenta darle un poquito de continuidad y vida a este esfuerzo de investigación mientras se logra algún financiamiento que permita formalmente continuar con las investigaciones de microplástico en recurso marino. Nos separamos en la primera pausa y ya venimos para que la misma Carol Ulate, bióloga marina de la Universidad Nacional, desde acá, en Playa Grande, Guanacaste, donde se realizan estas investigaciones, nos hable sobre estos esfuerzos de una estudiante de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional que, repetimos, de alguna manera le da continuidad a este importante estudio. Ya venimos con más de Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Gracias por continuar, gracias por premiarnos con su sintonía semana a semana en Una Voz desde la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional y gracias al apoyo de académicos de distintas unidades de esta Casa de Estudios Superiores intentamos llevar a su casa, a su taxi, a su iPhone, a su computadora, a través de YouTube, redes sociales, emisoras, programas, contenidos que tengan que ver con su vida cotidiana. Y por ejemplo estamos aquí en Playa Grande, en el Parque Nacional Marino de las Baulas, en Guanacaste, porque investigadores, biólogos de la Universidad Nacional se están trasladando hasta acá desde hace varios meses, años, liderando una importante investigación que tiene que ver con microplásticos en recurso marino, en peces que, por ejemplo, terminan en la mesa de su hogar. ¿Estará comiendo plástico? ¿Usted? Pues casualmente en este programa estamos contándolo a través de una investigación preliminar que se comenzó y de un esfuerzo también de una terciaria de esta misma universidad, cuya investigación, cuyo trabajo final de graduación tiene que ver con esta temática. Me acompaña Carol Ulate, quien es bióloga marina de la Universidad Nacional y quien también acompaña, asesora y lidera parte de estos esfuerzos. Carol,
Es una lucecita de esperanza esta tesiaria Nefertiti. Ahorita nos cuenta un poco sobre el esfuerzo de ella para darle como continuidad al estudio. Tal vez si nos cuenta cuál es el estatus de esta investigación. Sí, realmente Nefertiti está desde el año pasado apoyándonos con el trabajo de microplástico que estábamos haciendo anteriormente, y ella muy emocionada de que habíamos hecho una propuesta formal ante el CONARE para ver si nos financiaban. Ella hizo el anteproyecto. Yo le dije, Nefertiti, esperemos a ver si conseguimos financiamiento, pero ella estaba tan emocionada que ella dijo no. Hizo el anteproyecto, llegó a las manos noticias donde no nos financiaron el proyecto, y yo le dije, ¿sabes qué? Hagámoslo, vamos a hacerlo con las uñas, vamos a trabajar con los recursos que tenemos y vamos a sacar algo bonito. Entonces, el año pasado ya determinamos que aquí, en esta playa, aunque es un parque nacional, existe microplástico. Increíble, imagínense, siendo un parque nacional. Es un área protegida con muy poca urbanización, muy poca población, y aún así está contaminado. De hecho, por eso escogimos este lugar, porque sabemos que si vamos a algún río, tal vez al Tárcoles, que está más contaminado, pues va a abundar. Entonces vinimos a un área un poco más limpia en ese sentido. Y lo que voy a hacer con ella ahora es, como ya sabemos que hay microplástico, queremos comparar las técnicas para determinar cuánto microplástico hay en los organismos, porque las técnicas que estamos usando es la que se usa a nivel mundial, muy estándar, pero sé que hay otras formas de poder llegar a no solo determinar si hay microplástico, sino qué tipo de microplástico. Entonces ha sido muy bonito porque se ha hecho como en la comunidad de la Universidad Nacional. Ha llegado el químico a decirme, mira, yo tengo esta máquina que yo creo que obviamente no fue creada para buscar microplástico, pero que si metemos sus muestras es altamente probable que yo te pueda devolver resultados donde te diga cuánto microplástico hay y qué tipo de microplástico. Luego viene el departamento de física, los físicos, ¿verdad? Nos empezamos a relacionar, me cuentan que tienen esta máquina, que esta máquina podría, obviamente no está hecha para microplásticos, pero podría funcionar para microplásticos, ¿verdad? También adquirimos equipo nuevo en la Universidad Nacional de histología. Histología es una técnica que lo que hace es hacer como tajadas súper delgadas del pez, entonces podríamos ver si en el músculo está insertado el plástico, ¿verdad? Porque la técnica que nosotros estábamos usando era bastante diferente, es la estándar a nivel internacional, pero ahora queremos intentar con otras máquinas para hacer comparación de técnicas, y yo creo que es algo importante porque ya sabemos que hay microplástico, pues necesitamos saber cuál tipo de microplásticos. ¿Cuál plástico? Hay plásticos más benignos, se podría decir, y otros que son mucho más malignos para la salud humana. Carol, me interesa mucho, y sobre todo porque contamos con material audiovisual que apoya la consulta que te voy a hacer. Expliquémosle un poco a la gente, por ejemplo, ayer cuando hicimos la navegación en los manglares, con Fausto, con Valerio, con los estudiantes, con los muchachos que vienen de otras universidades, básicamente, ¿qué era lo que hacíamos ahí en el manglar? Cuando los vemos a ellos tirar el anzuelo, sacar algunas especies, es parte de este esfuerzo también. Tal vez si nos explica un poco y qué variedades o especies se sacaron ayer. Sí, claro, nosotros estamos trabajando ahorita con crustáceos y con peces. Los peces que capturaron ayer eran más que todo róbalos y pargos, que por supuesto son bastante consumibles por los humanos, y ayer disectamos los estómagos, los sacamos, los separamos, y también tomamos muestras de músculo, que es el que vamos a analizar con estas técnicas que te comento, técnicas que son novedosas, máquinas que no fueron hechas para microplástico, pero que ahora vamos a intentar, siendo un grupo multidisciplinario, aplicarlo. En la parte de crustáceos, que también hay imágenes que apoyan un poco esto, tiene que ver con este estudio, es decir, ustedes igual esperan a los cangrejos, cómo es que los extraen y luego cuál es el procedimiento, a dónde los llevan. Sí, bueno, los cangrejos sí no los vamos a disectar aquí. El pez sí es urgente porque el estómago se descompone, o sea, el estómago podría reventarse dentro del pez si no lo sacamos. Por eso había que abrir al pez. Sí, tuvimos que abrirlos. Ayer duramos bastante, fueron bastantes peces los que capturaron los estudiantes, por dicha, y duramos bastante extrayendo los estómagos. La ventaja de los cangrejos es como es más pequeño, los preservamos tal cual. Y cuando llegamos a la universidad, entonces ya hacemos los procesos para extraer el microplástico de ellos. En ese caso, el cangrejo es más sencillo de trabajarlo aquí, porque solo lo capturamos y lo llevamos a Heredia y ahí ya los procesamos. Esa captura no es difícil, Carol. Uno que no conoce estas cosas se imagina que el cangrejo es difícil de tomar, o es sencillo. Sí, bueno, realmente la gente que lo pesca para consumo usa una técnica totalmente diferente a la que nosotros usamos. Nosotros lo único que vamos es caminando por la playa, él va con la ola, cuando la ola se regresa uno los ve caminar, y lo que les digo siempre a los estudiantes es que lo aplasten y luego lo cierren el puño.
porque muchos se escapan porque ellos tratan como de agarrarlos con los dedos y ellos son tan rápidos que se van a escapar. Pero es una técnica que nos ha funcionado, sí, y hemos capturado ya bastantes, por dicha. Carol, para ir finalizando este segmento, además de las implicaciones que para el país puede tener una investigación de estas, hay una cosa muy linda que yo veo en estas experiencias y giras, que son los muchachos jóvenes. Muchos de ellos con carreras afines a la biología, otros supongo que tal vez no tan afines, pero son gente joven que va para arriba y que además del dato científico, de la teoría, del número, de la fórmula, van creciendo también con un tema conciencia, con un tema país, porque lo ven directamente en la playa, porque caminan, porque tocan, porque sacan, porque estudian. Eso es importante, además que es un proyecto que hermana a dos países o incluso a más. Quería conocer un poco un comentario tuyo de esta experiencia también con muchachos jóvenes. Sí, claro, es muy bello porque ellos me decían ayer, lo leemos en los libros, pero hasta que estamos aquí lo entendemos. Son estudiantes de California. En este momento nosotros tenemos un evento de niño fuerte, donde el país está en una sequía bastante fuerte. Sin embargo, en los polos, como en Ecuador o Perú y California, ellos tienen mucha lluvia, que es muy atípico para ellos. Entonces están viendo el montón de lluvia que antes de tomar el vuelo, llegan aquí y ven esto tan seco cuando no debería estar tan seco. Entonces ellos decían, qué importante todo esto que estamos viviendo, es que no es lo mismo que nos lo cuenten o que lo leamos a que nosotros lo vivamos. En una semana están viviendo los efectos del Niño, por ejemplo. Es impresionante. Y trabajar siempre con estudiantes, bueno, al menos a mí que me gusta mucho la docencia, claro, es algo que me llena verlos aquí, me llena poder traer estudiantes nuestros, ticos, que compartan con estudiantes estadounidenses, eso también me llena mucho. Ellos se complementan muy bien y intercambian experiencias. Carol, y un trabajo como estos que ustedes desarrollan en este momento en esta playa, y por eso estamos acá en el Parque Nacional Marino Las Baulas, investigaciones que tienen que ver con presencia de microplásticos en peces, en recurso marino, que perfectamente llega hasta su casa y que usted lo come. Esta investigación, Carol, también confirma la importancia de las universidades públicas, o sea, lo que lideramos nosotros como Universidad Nacional y también las otras universidades hermanas, universidades públicas. Esto lo termina de evidenciar, el trabajo tan importante en casas de estudios superiores públicas. Por supuesto, porque la industria del plástico es bastante enorme, es una industria enorme que por supuesto no va a pagar estudios para dejar de usar el plástico. Entonces son en las universidades donde nacen estas ideas para tratar de resolver. De hecho, estos compañeros de química han estado trabajando en un polímero que sea compostable, biodegradable, y si las universidades no lo tuviéramos, es demasiado necesario que la academia se involucre en este tipo de investigaciones de afectación a los humanos. Y hemos hablado mucho de los mariscos, de los crustáceos, de las jaivas, de los peces, pero realmente el año pasado ya salió un estudio de gallinas en granjas orgánicas donde tenía microplásticos en los estómagos. Entonces yo me pregunto, ¿cuál otro organismo más estamos consumiendo? ¿Qué pasa con las vacas? ¿Verdad? Las cabras, las ovejas. Y yo espero que estas investigaciones salgan de universidades públicas. Carol, para ir finalizando, mucha gente detrás de la cámara o en su iPhone, en su laptop, si disfruta el programa a través de la radio, del FM, del AM, se podrá estar preguntando, puña, yo no puedo ir allá donde está Gerardo y Carol, no soy biólogo, no puedo acompañarlos en una gira, no tengo la disponibilidad de tiempo. Pero aún así el consumidor algo puede hacer, y aunque se nos enoje la industria del plástico, ¿qué me importa? ¿Qué podemos hacer como consumidores para nosotros colaborar en todo este tema del microplástico, del hallazgo de estas sustancias en peces? Nosotros desde nuestra casa, desde nuestro entorno, podemos ayudar en esta lucha. Claro, porque la gente piensa plásticos, no voy a pedir bolsa en el súper, no voy a pedir pajilla en el restaurante, pero va más allá, hay que sacrificar un poco más allá. Hay turismo rural ahorita en Costa Rica que está promoviendo el consumo exclusivamente de bebidas locales, o sea que si ellos toman un tour con ellos, son tan amigables con el ambiente que por más que quieras un refresco en plástico no te lo venden, solo vas a consumir el producto nacional, el fresco de tamarindo, el fresco de cas que ellos tienen. Y es difícil, a veces estamos ahora en la playa, tenemos sed, queremos ir a comprarnos un refresco y lo compramos en plástico, o sea, buscar la opción, aunque nosotros queramos, y es que está tan disponible, y ese ha sido el problema con el consumidor, ya nos acostumbramos nosotros a tener ese producto disponible que pensamos que no podemos vivir sin él, y es complejo.
Digamos, a mí me gusta el yogur. ¿Cómo no me voy a comprar un yogur si todos vienen en envase plástico? O sea, ¿dónde encuentro yo la opción de envase de vidrio, tal vez del yogur, verdad? El vidrio que es un poco más benevolente con el ambiente. Entonces es difícil, nos hemos acostumbrado mucho. Decía una compañera de la universidad también que si vinieran en un futuro y alienígenas y nos revisaran, dirían, esta gente tenía un dios, el dios plástico, porque todo estaba hecho de plástico y ahorita se están haciendo cortes en la tierra y ya estamos viendo el efecto antropogénico donde se ve la capa de plástico, ¿verdad? Y luego en la estructura del suelo. Entonces ella decía, claro, si nos vienen a ver dentro de unos 200 años van a decir, esta gente tenía un dios y el dios es plástico, porque para todo lo usaban y es que para todo lo usamos. De hecho, hablábamos también de las construcciones de la casa. O sea, la ley dice que los tubos de PVC donde vienen aislada la parte eléctrica, hasta la ley nos exige usar este tipo de plásticos. Entonces, yo creo que el tratar de desvincularnos de este consumo es sumamente difícil, pero podemos aportar más y cada vez más, rechazando y rechazando. No solo reutilizando o reciclando, no, rechazando es la palabra que nosotros tenemos que tener en nuestras mentes para poder colaborar con el ambiente. Genial. Carol, le agradezco. Llegamos al final de nuestro último segmento, nos queda uno más. Intentaremos tener acá en nuestro último segmento a Iván Sandoval, quien es también de la Escuela de Ciencias Biológicas y que lidera iniciativas que finalmente tienen que ver con todo este esfuerzo universitario acá en Playa Grande, Parque Nacional Marino Las Baulas. Le agradezco, Carol, y además eche para adelante, para atrás ni para tomar impulso, como dicen, porque este esfuerzo de investigación vale la pena, tiene que ver con salud humana, tiene que ver con un proyecto país y la actitud y el ejemplo suyo es inspirador para muchas personas. Muchas gracias, de verdad, Carol. Muchas gracias a usted por invitarnos y dar a conocer este tema que todos debemos estar enterados. Paramos y venimos con más desde Playa Grande, Parque Nacional Marino Las Baulas, investigaciones de la Universidad Nacional que tienen que ver con la salud humana, con la forma de ser de nosotros como costarricenses, con iniciativas para colaborar con el ambiente desde el punto de vista del investigador y desde el punto de vista también del consumidor. Venimos con más desde Guanacaste después de la siguiente pausa. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía acá en Una Voz, siempre llevando temas de su interés. Ahora en este último segmento regresamos, como habíamos dicho, con Iván Sandoval, quien es biólogo de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y que también lidera iniciativas que tienen que ver con este Parque Nacional Marino Las Baulas y en general tiene que ver con ecosistemas valiosísimos para proteger la fauna, para proteger la flora de este lugar y también porque de una u otra manera nos habla de la salud del país y de la salud del planeta. Justamente investigadores de la UNA se abocan en este sitio a liderar trabajos de los cuales algunos de ellos nos hablará Iván Sandoval. Iván, bienvenido a Una Voz, de nuevo un placer tenerte y además poder explorar, dedicar estos minutos a explorar parte de las iniciativas que usted y algún grupo de compañeros lidera. Bienvenido, Iván. Muchas gracias. Iván, cuéntenos por qué estamos aquí. Lo primero que diría que además ojalá todos los programas se generaran en lugares tan hermosos y paradisíacos como estos, pero ¿a qué se debe la presencia de ustedes acá? Y también un poco las imágenes que captábamos de ustedes trabajando con estudiantes, también con drones. Básicamente, ¿en qué consiste la iniciativa que ustedes lideran? Bueno, la iniciativa surge como un proyecto de colaboración entre la Universidad de California en las Islas Canal, Channel Islands, la Universidad de Nevada, que sería el Great Basin Institute. En el 2012 nos buscan para trabajar en zonas de humedal de importancia internacional y llegamos aquí al Parque Nacional Marino Las Baulas. En el Parque Nacional Marino Las Baulas hemos contado con el apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en especial de la dirección del Parque Nacional, y hemos generado pues, las pequeñas investigaciones que los estudiantes están desarrollando. Algunas en manglares, algunas viendo microplásticos, otras viendo esta parte de vegetación que protege el hábitat de anidación de la tortuga baula, entre otras. Podemos ver aves también en el manglar, entonces hemos venido trabajando principalmente estas iniciativas. Además de ser un tesoro natural esto, Iván, es un laboratorio
para ustedes, viviente, ¿verdad? Ahorita los vimos a ustedes recorriendo parte de la playa. Contémosle un poco a la gente en qué consiste el recorrido que hacían ustedes y cuál es el objetivo, el propósito que tenía. Claro, esta parte del trabajo es ver cómo está justamente el hábitat de anidación de la tortuga baula. Este parque nacional protege prácticamente es la playa más importante para la anidación de tortuga baula en el país, pero está en un conflicto con actividades turísticas. Entonces, la gente que vive aquí compra su tierra y quiere tener una parte de vista al mar, pero necesitamos tener una franja de vegetación que proteja de la luz de las construcciones humanas el hábitat de anidación de la tortuga. Si nosotros tenemos interferencia de la luz en el proceso reproductivo, la tortuga probablemente evitará la playa o se desorientará y no genera pues su nido. Entonces eso es lo que estamos viendo. Vamos a ver cuánto queda de este hábitat de calidad para brindar recomendaciones de manejo. Básicamente esto es después pasarle información al parque, decirle cuáles serían puntos prioritarios de manejo o de intervención con los dueños de la tierra para tratar de concientizarlos de que lo que se está generando es un problema y que está poniendo en riesgo una especie que de por sí ya está declarada en peligro de extinción. ¿Qué cosas han encontrado, Iván? No sé si será muy preliminar todavía o si ya hay algunos datos, pero ¿es esperanzador lo que encuentran o más bien hay indicios de que las tendencias son lamentablemente negativas en cuanto a la protección del recurso natural en la zona? ¿Qué han ido encontrando, Iván? En los últimos años, porque como les digo, esto se da desde el 2012, hemos hecho ya varias observaciones y lo que vamos viendo es que cada vez esta vegetación que está entre las construcciones y la playa cada vez son más densas, o sea, hay más construcciones y cada vez tenemos menos vegetación, lo cual termina siendo un problema, ¿verdad?, para la tortuga. ¿Cuál ha sido la reacción de los estudiantes? Vemos, Iván, que esto es valiosísimo porque ahora lo veíamos con Carol en la entrevista y nos decía que una cosa es ver las cosas en el aula, en la teoría, que es valiosísimo, que es importante tener esos puntos de partida teóricos, pero también otra es el maravilloso complemento en la práctica, en el campo. Los estudiantes supongo que fascinados, además del lugar, porque logran ver en el campo, en la gira, los conocimientos tal vez que teóricamente se ven en el aula. Claro. Importante, ellos estaban fascinados primero por el intercambio cultural, por tener a compañeros de otro país, inclusive muchos de ellos practican otro idioma, unos español, otros inglés, pero sí, muy entusiasmados de trabajar en el campo. Como usted lo dice muy atinadamente, no es lo mismo ver las cosas en la playa que realmente, ver las cosas en el aula que venir a la playa a realmente constatar que lo que nos han dicho es cierto o no. Es esto de meternos y ensuciarnos las manos y realmente ver en el campo lo que está pasando. Principalmente la reacción de los estudiantes extranjeros es de sorpresa ver de que el hábitat de la tortuga pues está desapareciendo y en los nuestros es confirmar primero lo bonito que es el país, pero la gran cantidad de problemas ambientales o socioambientales que estamos viviendo en nuestros parques nacionales. Iván, ya para ir cerrando la entrevista, visitas como esta, trabajos como estos que tienen implicaciones para la conservación del recurso, para la salud humana también, confirman una vez más la importancia de la universidad pública y también de todos sus trabajos de extensión y de investigación. Esto es una evidencia más. En tiempos, por cierto, en ocasiones de ataques, ¿verdad?, hacia las universidades públicas, hacia la educación pública, esto confirma la importancia que tiene la educación superior para el desarrollo del país. Pues claro, a fin de cuentas quienes generan la investigación principal en este país son las universidades. Nosotros estamos en el campo, tratamos de tomar decisiones muchas veces con mucho esfuerzo y sacrificio. Aquí podemos ver diferencias, por ejemplo, en presupuesto de lo que estudiantes que vienen de una universidad de Estados Unidos tienen y lo que nuestros estudiantes pueden tener. En alguna medida mucho de esto es posible por el apoyo que tienen ellos allá, porque nosotros lo que hacemos es vincularlos con el presupuesto inclusive de muchas de las universidades extranjeras a nuestros estudiantes. Perfecto. Felicidades además, Iván, porque todo este trabajo no solo es importante para el país, sino que ejemplos como el suyo, como el de Carol, como el de Oscar Ramírez en la parte de aves, Fausto y Valerio en la parte del trabajo en manglares, también en la parte de pesca, son ejemplos que inspiran, que motivan y que nos dicen que la universidad pública está con la sociedad, está en la playa, está en la montaña, está en el campo y está liderando iniciativas que tienen implicaciones directas
para nosotros como habitantes de este país y como ciudadanos del mundo. Gracias de verdad, Iván. Y bueno, y las puertas del programa están abiertas para esta y para darle seguimiento también a otras iniciativas. Muchas gracias, igual de parte nuestra, un gusto poder compartir con ustedes y que sepan lo que estamos haciendo. Perfecto. Agradecerle a Iván, a Carol, a todos los chicos también de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, y les invitamos para que la próxima semana nos sigan acompañando con muchos más temas que, como decimos siempre, atraviesan y tocan su vida cotidiana, sus hábitos, su diario vivir, y que nos ayuden, ¿por qué no?, a vivir en una mejor sociedad. Nos despedimos acá desde este hermoso lugar, Playa Grande, Parque Nacional Marino Las Baulas en Guanacaste. Ojalá estuviéramos más a menudo en lugares como este, lo intentaremos hacer, y esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy en Una Voz. Hasta luego. Es un pequeño robalo. Creo que solo un pez de todos los organismos, más de 200 organismos analizados, no presentó microplástico. Eso. El poliestireno, el que está en estos envases de estereofón, está altamente relacionado con cáncer. Algunos tipos de plástico liberan toxinas y empiezan a haber problemas a nivel fisiológico, a nivel reproductivo, ¿verdad?, en las mujeres, en los hombres. Jaiba, que se utiliza comercialmente. De aquí mismo, de Playa Grande, o sea, lo acabas de sacar. Playa Grande, sí. Esta es una especie nadadora, ve que las patitas son modificadas atrás. De microplásticos. Sí, este es para el estudio de microplásticos. En Estados Unidos y en España se hizo un estudio en el agua potable de lo que la gente estaba consumiendo y tiene microplástico. Biólogos de la Universidad Nacional se están trasladando hasta acá desde hace varios meses, años, liderando una importante investigación que tiene que ver con microplásticos en recurso marino, en peces que, por ejemplo, terminan en la mesa de su hogar. Que vamos a separar los estómagos. Se ha comprobado en otros estudios que el microplástico es tan pequeño que puede pasar por el torrente sanguíneo y acumularse en el hígado. No voy a pedir bolsa en el súper, no voy a pedir pajilla en el restaurante, pero va más allá, hay que sacrificar un poco más allá. Hay turismo rural ahorita en Costa Rica que está promoviendo el consumo exclusivamente de bebidas locales, o sea que si ellos toman un tour con ellos, son tan amigables con el ambiente que por más que quieras un refresco en plástico no te lo venden, solo vas a consumir el producto nacional, el fresco de tamarindo, el fresco de cas que ellos tienen. Para vender pipas. Para vender pipas. Saca las pajillas de esa planta. O sea, hay que saberla escoger. Exactamente. Investigaciones que los estudiantes están desarrollando, algunas en manglares, algunas viendo microplásticos, otras viendo esta parte de vegetación que protege el hábitat de anidación de la tortuga baula. San José en los tiempos del tranvía. Buenas, Tomás Miranda para servirle. Yo fui motorista del antiguo tranvía de San José. Creo que es bueno recordar esa época, los primeros 50 años del siglo XX. Porque un pueblo sin memoria fácilmente pierde el rumbo. ¿Me acompaña? Hoy, el cinematógrafo. Después de varios meses de construcción, en el año 1927, el Cine Variedades de la empresa Urbini abrió sus puertas en San José. José Rafael, muchas gracias por el pase que me consiguió para este estreno. De otra manera, creo que nunca podría haber invitado a mi esposa. No, con mucho gusto, Tomás. Sí, José Rafael, le agradezco esta velada tan bonita. Encantado, Conchita. En todo caso, habría que agradecerle al jefe.
al dueño del cine. Bueno, buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Ves que no era para preocuparse tanto? Tenés razón. Es que al principio no me hallaba entre tanta gente encopetada. No. Al cine puede entrar cualquiera. No es como el Teatro Nacional o como un club privado. El Pirata Negro. Qué película tan linda, ¿verdad? Sí, todo se veía nítido. ¿Cómo hará ese carambas del bigotillo para dejarse caer desde lo alto del mástil, agarrado de la espada que viene rajando las velas del barco, ah? Sí, qué artista. Ese se llama Douglas Fairbanks, algo así es la cosa. ¿Y qué me dice de la música del principio y de los intermedios? Buena la orquestilla que toca, ¿verdad? Ah, sí. José Rafael de verdad se luce. Ya es todo un profesional de la música. Esas piezas sirven para darle tiempo al que cambia los rollos de la película en el proyector. Ajá. Me estaba acordando cuando mi papá me contaba cómo eran las primeras películas que él vio, cuando estaba a punto de nacer yo y cuando faltaba poco para que empezara a funcionar el tranvía. El tranvía se inauguró en 1899. Sí, y por esa época se pasaban películas en la fábrica de zapatos de Berthaud, ¿te acordás? Allá en la calle de la Estación del Atlántico. Se le llamaba cinematógrafo, aunque para él no era barato. Mi papá dice que fue unas cuantas veces. ¿Y qué películas daban? Eran escenas corrientes de la vida, paisajes y también cosas importantes que pasaban en el mundo. Imagínate que eso era por 1898 o 1899. Y dicen que el invento lo hicieron unos franceses en 1895 o 1896. O sea, que aquí llegó bastante rápido. ¿Sabes qué nos gustaba ver a mis hermanos y a mí? ¿Qué? Las series eran muy entretenidas. A mí también me gustaban. Eran baratillas. Los episodios continuaban el domingo siguiente y la historia quedaba en suspenso cuando el muchacho o la muchacha estaban en peligro y a punto de morir. Sí, por eso no había que perderse un solo episodio. Así que teníamos que ver cómo ajustar la entrada. Mira, cuando volvemos al Variedades, ahorita dan El hijo del Sheik con el famoso Rodolfo Valentino. A finales de la década del 20, además del recién creado Variedades, existían otros teatros, como el Adela, el América, el Moderno y el Tobac. Se les llamaba teatros porque muchos de ellos compartían la exhibición de cine con la representación teatral, espectáculos de variedades, obras de teatro, zarzuela, opereta, etc. La televisión que apareció en Costa Rica en 1960 solo logró restarle público al cine por la década de 1980. Hemos presentado San José en los tiempos del tranvía. Una producción de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, el Centro de Locución del Instituto Nacional de Aprendizaje y el Teatro de la Mente, en colaboración con esta emisora. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.